Y bien, pues uno de los temas más importantes de discusión en el mundo académico en el Perú ha sido durante mucho tiempo el problema de la construcción del Estado-Nación en el Perú, y que es un tema que en el mundo se resolvió principalmente en Europa, en el norte, en Estados Unidos de Norteamérica, en el siglo XIX. Pero nuestros países han estado batallando desde el siglo XIX para construir un Estado-Nación. Y en la ciencia social peruana, pues ha habido un poco la tendencia a considerar que las clases dirigentes peruanas, la élite burguesa peruana, digamos, del siglo XIX, no estuvo a la altura de las circunstancias y no fue capaz de construir un Estado nacional ni de tener un proyecto, digamos, nacional. No asumió su condición de clase dirigente, de élite nacional. Aquí tenemos un estudio muy interesante que no es que pruebe exactamente lo contrario, pero matiza muchísimo esa información, un poco también en la línea de los estudios de Carmen McEvoy, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ha hablado mucho del proyecto de Manuel Pardo, por ejemplo, ¿no? Estamos con Joseph Dagger Alba, que ha publicado un libro muy interesante que se llama Historiografía y Nación en el Perú del siglo XIX. Él es historiador de la Universidad Católica y, bueno, el Fondo Editorial de la Católica ha publicado este libro. Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias por la invitación. Bueno, es interesante esto, ¿cuál es exactamente tu visión acerca del siglo XIX y las clases dirigentes en el siglo XIX? Yo creo que la has resumido muy bien. Creo que efectivamente va por la línea de lo que planteaba Carmen McEvoy respecto de proyectos políticos como los de Pardo o antes como los de Castilla, que si bien es cierto fueron proyectos políticos truncos, no plenamente desarrollados, no puede decirse que no hayan existido, es decir, no puede decirse que las clases no hayan sido o no hayan pretendido ser dirigentes, que la élite haya dirigido un rotundo fracaso en el Perú en el siglo XIX. Mientras que ella se basa básicamente en lo político, en los discursos, yo me baso estudiando la historiografía, es decir, lo que hicieron los historiadores del siglo XIX. Ajá. Es decir, la producción de estos señores, de los que nos antecedieron en el oficio, en el siglo XIX. Y entonces me doy cuenta que, en el buen sentido del término, hacen una historia nacional. Yo prefiero utilizar el término confección, confeccionan una historia nacional. Las ciencias sociales hablan de invención de la nación, de imaginación de la nación. Yo prefiero utilizar el término confección porque le da todo un matiz artesanal, ¿no es cierto?, como es toda confección de un sastre, ¿no?, pero también creativa, ¿no es cierto? Es decir, en donde hay elementos que se usan con un fin, y este fin es contribuir a la creación del Estado-Nación. Si no hay un proyecto nacional en la élite, no tiene sentido hacer historias nacionales, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Qué es lo que pretende esas historias nacionales? Esas historias nacionales pretenden que la comunidad se identifique con esa nación. De alguna manera, decir por los descendientes de los criollos en el siglo XIX que los incas forman parte de la historia del Perú es de alguna manera incluir la realidad andina del Perú dentro de la historia del Perú. Porque evidentemente desde el punto de vista cultural y racial probablemente ellos no se sentían identificados con los incas. Cuando ponemos ciertos elementos en los símbolos nacionales, probablemente estamos buscando que la mayoría de la población se identifique con esos símbolos, ¿no? Muchas veces se ha dicho que en el siglo XIX se excluyó totalmente a la población andina. Yo creo que se puede hablar de una no plena inclusión, o de una inclusión como grupos subalternos, como se suele decir ahora, en lugar inferior. Pero, ¿para qué son los proyectos educativos? ¿Para qué se los quiere educar? ¿Por qué les prohíben el quechua? ¿Por qué les obligan a hablar en español? Es porque de alguna manera están incluidos en el proyecto. Claro, no los incluyen como actores políticos, ciertamente. El ejemplo más claro es Santa Cruz y la Confederación Peruano-Boliviana, pero están de alguna manera incluidos en el proyecto. Los mismos historiadores dicen, eduquemos a estas masas y veremos el gran beneficio que traeremos con ellos. Bueno, no incluidos como actores políticos, es decir, te refieres a que
no tenían derecho al voto, por ejemplo. Efectivamente. Pero en el siglo XIX, ¿en qué país los analfabetos, por ejemplo, tenían derecho al voto? Así es. En ninguno. En ninguno. Ni siquiera en Europa. Así es. Entonces tampoco es que el Perú haya sido particularmente excluyente. En lo absoluto, ¿no? Y precisamente en el primer capítulo del libro lo que trato de hacer es un análisis del concepto, un análisis, digamos, teórico del concepto de nación del siglo XIX, del concepto de nación decimonónico, ese que utilizó Chile, que utilizó Argentina, que utilizó Estados Unidos y que se utilizó en Europa. Y ciertamente no es un concepto democrático, ¿no? Por lo tanto, de hecho, en Estados Unidos no se incluye a la población negra, ¿no es cierto? Claro. Entonces, lo que pasa en el Perú pasa en todos nuestros países vecinos. Ahora, el Perú tiene un ingrediente adicional si lo comparamos con algunos de los vecinos del sur, con Chile, por ejemplo. Y es que era imposible excluir a la población indígena, ¿no? La población indígena no estaba localizada en un solo lugar. Lima era plenamente habitada por población indígena. Era tan numerosa... Lima también en el siglo XIX. Lima también en el siglo XIX, claro. Era imposible pensar, digamos, focalizarla o localizarla en un solo sitio. Era casi forzoso por la enorme presencia numérica incluirla. Pero yo creo que por otra razón también, y es la gran admiración que estos mismos historiadores, y que ya venía desde el siglo XVIII, se crea sobre los incas, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los indios sino los descendientes de los incas, ¿no es cierto? Entonces crean estos historiadores, especialmente Lorente y Vice, la famosa teoría de la degeneración. Es decir, es la explotación colonial, vale decir, los españoles, no los criollos, ¿no? Los españoles, los que hacen que estos indios sean descendientes degenerados de esos grandes incas. Pero con educación podrán volver a tener las grandezas del pasado, ¿no? Entonces, bueno, Manuel Parro tuvo un gran proyecto educativo. Así es, ¿no? Entonces la famosa frase de este famoso artículo de Cecilia Méndez que supuestamente caracteriza al Perú, incas sí, indios no, es decir, todos solemos decir, sí, algo de incas tenemos, pero nada de indios. Y yo creo que es cierta, pero se le podría hacer un matiz. El inca sí, es decir, el respetar a la cultura inca, de alguna manera forzó a incluir como sectores subalternos, como sectores inferiores, también a la población andina, que era la misma raza y que tenía un pasado que podía eventualmente, con una educación, eso sí, occidental y que no respetaba la diversidad, podía volver a surgir, ¿no?